Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, después de las palabras nuevamente repetidas de la joven María, el ángel Gabriel, con una gracia que desbordaba poder celestial, se quedó observándola. La incertidumbre en sus ojos se transformó en expectativa y, tras una breve pausa, habló con solemnidad. «Has hallado gracia delante de Dios», declaró, su voz reverberando como un eco del trono celestial. «Y he venido a traerte un mensaje que resonará a través de las generaciones. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y su nombre será Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Lucas 1, 30-32. María, asombrada por su presencia y la magnitud de la revelación, sintió que su corazón latía con fuerza y su fe se retorcía en un dilema que desafiaba su realidad. «¿Cómo podrá ser esto?», preguntó, la voz tensa con una mezcla de asombro y miedo. «Para Dios no hay nada imposible», respondió Gabriel, con una luz que parecía brillar desde lo más profundo de su ser. Sus palabras eran un recordatorio del poder del Creador, el que llamó a la existencia todo lo que es. «Te será concebido por el Espíritu Santo. Y he aquí que también tu parienta Isabel, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que fue llamada estéril». Lucas 1, 35-36. La revelación de la gestación de Isabel llegó como un latido en el fondo del alma de María. Había sido testiga de cómo las promesas de Dios se cumplieron en la vida de otros, pero ahora la invitación a experimentar el cumplimiento de una promesa divina estaba sobre ella. La duda comenzó a disiparse, reemplazada por el murmullo del Espíritu que le susurraba que hubiera fe. «Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra», respondió con determinación, permitiendo que la esperanza floreciera en su corazón. El ángel, complacido por la respuesta de la joven, sintió que su misión había alcanzado su clímax. Con un gesto, se preparó para elevarse nuevamente a la presencia del Altísimo, pero antes de partir, dejó caer una última revelación que resonó en la noche: «Y he aquí, María, a través de tu fe y tu valentía, serás parte del plan redentor de Dios. No solo este hijo será un regalo para el mundo, sino que tu obediencia será la llave que abrirá las puertas a un reino que no tiene fin». Mateo 1:21. Las palabras del ángel se quedaron suspendidas en el aire, como una brisa suave que acariciaba el alma, dejando una sensación de misterio divino en su estela. Gabriel desapareció en un fulgor de luz, y las sombras de la noche envolvieron de nuevo la habitación mientras María se quedaba allí, inmersa en la profunda tarea que le aguardaba. Un pensamiento la inquietaba: ¿y si su fe no fuera suficiente? Sus pensamientos se agolpaban mientras se preguntaba sobre los retos que la esperaban. Pero en medio de sus inseguridades, emerge un rayo de esperanza, el eco de la promesa que resonaría en su corazón: «El justo por la fe vivirá». Habacuc 2, 4. La joven se llenó de valor al entender que su papel en el plan de redención de Dios había comenzado. La batalla de la fe apenas comenzaba, y el destino de muchos colgaba de su decisión. Así, en el silencio de la noche, la joven María se preparaba para la transformación de su vida, mientras el cielo se movía como un tejido divino, orquestando lo que vendría. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que más revelaciones aguardaban, conforme se acercaba el momento de la manifestación del Hijo de Dios. ¿Qué otras sorpresas tenía el plan soberano de Dios para el mundo? Al amanecer, el sol se asomó tras el horizonte, trayendo consigo un nuevo día. María, impelida por lo que había escuchado, se levantó del lecho y se arrodilló en oración. El silencio de la habitación era un reflejo de la paz que comenzaba a surgir en su alma. Sin embargo, los ecos del mensaje del ángel aún resonaban en su mente. Mientras su corazón se llenaba de wonder y determinación, recordó las antiguas escrituras, aquellas que los profetas habían dejado como testimonio de la fidelidad de Dios. La expectativa de lo que estaba por venir la invadía, pero también el peso de la responsabilidad que había aceptado. ¿Cuál sería el destino de mi hijo?, se preguntaba. ¿Qué llamamientos lo acompañarían? Estaba tan absorta en su meditación que no escuchó los suaves pasos que se acercaban. Su padre, Joaquín, la encontró pensativa, sumida en su mundo. La preocupación surcaba su rostro, pues a medida que pasaban los días, los rumores y la curiosidad sobre su estado comenzaban a circular entre los habitantes de Nazaret. «Hija, ¿qué te perturba?», preguntó con voz amable. María, sintiendo el amor y la calidez de su progenitor, se volvió hacia él y con voz temblorosa, le habló de lo que había sucedido aquella noche. «Padre, un ángel del Señor vino a mí y me dijo que concebiré al Hijo de Dios», confesó, y a cada palabra, un nuevo temor y una esperanza surgían en su corazón. Joaquín, asombrado y atemorizado, buscó entender. «¿Cómo puede ser esto posible? Si eres una virgen,
tú sabes lo que la ley dice. La angustia se reflejaba en su mirada, temiendo por la reputación de su familia. María, con el corazón rebosante de fe, le respondió: no se trata de mí, sino de lo que Dios puede hacer a través de mí. Él lo ha prometido, y nada es imposible para él. Lucas 1:37. Con una mezcla de temor y reverencia, Joaquín meditó en las palabras de su hija. Dios había intervenido en su hogar de una manera que jamás podrían haber anticipado. Un profundo silencio se apoderó del ambiente, un momento sagrado donde ambos reflexionaron sobre la magnitud de la revelación divina. Mientras contaban las horas, María decidió entonces visitar a su parienta Isabel, con la esperanza de que de su compañía podría obtener fortaleza y orientación. Así, se puso en marcha hacia la casa de su prima, dejando atrás el eco de la ansiedad que la rodeaba. Guiada por la luz de la promesa. A su llegada, la puerta se abrió de par en par. Antes de que María pudiera hablar, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con fervor: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:42-43. Las palabras de alabanza envolvieron a María, dándole la certeza de que no estaba sola en este viaje. La conexión entre ambas mujeres era obra del cielo, un lazo de fe y esperanza que se entrelazaba, señalando el inicio de un propósito mucho mayor. María, movida por el poder del Espíritu, entonó un cántico de gratitud, un himno de alabanza y reconocimiento: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. Los días que siguieron se convirtieron en un tiempo de revelaciones y éxtasis espiritual. Sin embargo, en una habitación olvidada de Jerusalén, un hombre llamado Herodes vigilaba con creciente preocupación. Rumores hablaban de un rey que nacería, un gobernante que podría amenazar su dominio. La oscuridad comenzaba a conspirar mientras el reino de Dios se desplegaba entre hombres. Los planes de Baín se movían en silencio. Al final de esta fase, aun en medio de la incertidumbre y la lucha entre el bien y el mal, la luz de la promesa brillaba más intensamente. A medida que el comienzo de su milagro se acercaba, María y lo que llevaba en su vientre abrían el camino para un reino que cambiaría el destino de la humanidad. La historia estaba apenas iniciando, y el cielo en conjunto miraba con gran expectación. ¿Qué más revelaciones tenía Dios preparadas para sus siervos y para él? ¿Mundo entero? Mientras el aire matutino se asentaba sobre Nazaret, la inquietud en el corazón de María resonaba con un nuevo fervor. La visita a Isabel había avivado en ella una certeza indescriptible: la promesa de Dios no solo la acompañaba, sino que la adhería a un plan soberano que trascendería generaciones. En su mente, la imagen de su hijo como el Mesías comenzaba a desarrollarse, pero también surgían preguntas. ¿Qué debería hacer ahora? Reflexionaba mientras contemplaba el horizonte. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que aún quedaban caminos por recorrer, pruebas por soportar. La conexión espiritual con Isabel era profunda, pero el temor hacia el futuro seguía asediando su corazón. En medio de sus pensamientos, el eco de la voz del ángel atravesaba su ser: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Sus manos temblaban al acariciar su vientre, sintiendo la vida que empezaba a florecer dentro de ella. Cada latido que resonaba en su interior parecía gritar las promesas de Dios. Era un momento de revelación, pero también de introspección, pues su vida cambiaría irrevocablemente. Mientras tanto, en Jerusalén, Herodes, enfurecido y celoso, comenzaba a planear. Con sus ministros y consejeros, una vorágine de oscuridad buscaría sofocar cualquier atisbo de esperanza que los nuevos rumores trayesen. Id y averiguad con diligencia acerca de él, ordenó el rey con voz amenazante, refiriéndose al niño que aún no había nacido. Su corazón estaba endurecido, incapaz de ver la luz que se estaba gestando en el mundo. El reino de las tinieblas empezó a preparar el terreno para el enfrentamiento final. Los días se tornaron en un espectáculo de opresión y temor. María, aún en la tranquilidad de su hogar, comenzó a entrever los vientos de cambio que se incubaban en el aire. Se sumergió nuevamente en oración: Señor, guíame. ¿Cómo puedo ser parte de tu plan y soportar el peso de esta responsabilidad? Poco después de su visita a Isabel, el hombre de Dios, José, descendiente de la línea de David, comenzó a recibir visiones en sueños. Similar a su antepasado, el patriarca Jacob, estos sueños no eran meras fantasías, eran advertencias del cielo. No temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Mateo 1:20.
la soberanía de Dios se desplegaba mientras los ángeles se movían en la oscuridad, marcando el nacimiento de un rey en una tierra que ya no sería la misma. María, sintiendo una mezcla de anticipación y temor, sabía que debía compartir las noticias con su prometido. La confianza en José era inquebrantable, sin embargo, la sombra de lo que vendría apresuraba el compás de su corazón. Más allá de la alegría, había un desafío, y en el profundo insondable de Dios, había un plan que aún no comprendía en su totalidad. Las estrellas estaban alineadas en el firmamento, y los tiempos se estaban cumpliendo como había sido profetizado. Las palabras de los profetas flotaban en su mente y anticipaban eventos que aún no podían visualizar, como el nacimiento de un niño que nos es dado, un hijo que se nos ha dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Isaías 9:6. Con cada paso hacia la revelación, el mundo a su alrededor se preparaba para un cambio dramático. María, imbuida de fe, dio un suspiro profundo, sintiendo el peso del destino desafiante que llevaba en su vientre. En el horizonte, el camino hacia Belén se dibujaba, y un nuevo susurro divino señalaba la grandiosa manifestación de la gloria de Dios. Mientras las sombras sembradas por Herodes comenzaban a apresar la nación, María sintió una paz que sobrepasa todo entendimiento. El cielo miraba expectante, esperando el momento de la encarnación del Verbo. ¿Qué acontecería cuando la luz colisionara con la oscuridad? La historia de la redención apenas estaba comenzando, y un eco resonaba en los antiguos caminos. Así está escrito, y así fue necesario que él, Cristo, padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Lucas 12:46. Los tiempos de la profecía estaban a punto de realizarse en la forma más sublime, el reino se aproximaba, y la esperanza renacía en la tierra. Mientras la brisa fresca de la mañana soplaba en Nazaret, María se encontraba sumida en profundos pensamientos. La voz del ángel Gabriel aún resonaba en su mente, y su corazón latía con la certeza de que estaba llamado a un propósito divino. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre no podía ser ignorada. ¿Cómo podría cumplir con tan alto llamamiento? ¿Cuál sería su destino en este camino marcado por el cielo? Con determinación, decidió visitar a su prometido, José, quien había estado inquieto desde que supo de su embarazo. Al entrar en su hogar, vio la preocupación grabada en su rostro. José, comenzó, hay algo que debo revelarte, algo que cambia nuestro futuro por completo. Las palabras temblaban en sus labios. Lo que iba a decir podría hacer que su amor floreciera o se marchitara. José, con su corazón inquieto por los rumores que se habían esparcido en la aldea, la escuchó con atención. ¿Qué es lo que me ocultabas?, le preguntó, su voz un susurro de ansiedad. Llevo dentro de mí al Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, explicó María, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Como lo dijo el ángel, este niño es el cumplimiento de las profecías. José, consternado, luchaba entre la incredulidad y la fe. La revelación de María le hacía sentir un torbellino de emociones. Pero en la oscuridad de su confusión, tuvo una visión. En un sueño profundo, un ángel se le presentó. José, hijo de David, le dijo, no temas recibir a María por mujer. Lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Mateo 1:20. La claridad divina disipó sus dudas y, al despertar, la firmeza de la fe anidó en su corazón. María, he recibido un mensaje del cielo. Estoy contigo en este camino, le respondió. Ambos sintieron que eran partícipes de algo mucho más grande, un destino entrelazado en un lienzo eterno. Juntos se prepararon para la inminente llegada de su hijo, sintiendo el peso de su llamado. No obstante, en la oscura sala del palacio de Herodes, los rumores sobre el nuevo rey continuaban inquietando al rey tirano. Hacedme saber lujo y esplendor, ordenó a sus consejeros. Este niño que pretenden adorar no será más que una sombra que yo aplastaré. La ira en su corazón lo llevó a planear la destrucción, buscando eliminar cualquier amenaza a su porvenir. Mientras tanto, María y José se enfocaron en la paz que había retornado a sus corazones. Sin embargo, la oscuridad que se cernía sobre Jerusalén era innegable. María sostuvo su vientre y miró al cielo. Señor, tú que eres el Dios de las promesas, oró, haz que nuestro camino sea claro. Danos la fortaleza que solo tú puedes proporcionar. Fue entonces que una inquietante voz resonó en el aire, así como está escrito, la luz brillará en las tinieblas. Esta proclamación parecía surgir del corazón mismo del cielo, llenando a María de esperanza y fe renovada. El plan de Dios iba más allá de sus miedos, revelando que cada prueba sería parte de la gran historia de redención. Mientras tanto, en las tierras lejanas, pastores vigilaban con atención, preparados para actuar con valentía.
Pronto recibirían la revelación que cambiaría el rumbo de la historia. En ese preciso momento divino, el cielo y la tierra se unían en un susurro eterno, marcando el inicio de una nueva era. Así, las fuerzas de la oscuridad comenzaban a desenredarse mientras el mensaje del ángel empezaba a resonar en todo el mundo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Y con cada latido del corazón de María, se acercaba la promesa cumplida de esperanza, amor y redención. Aunque el conflicto con Herodes aún estaba por desarrollarse, el relato estaba lejos de culminar, y el cielo estaba a punto de mostrar un despliegue de gracia nunca antes visto. ¿Cuáles serían las decisiones que María y José tendrían que tomar al enfrentarse al oscuro plan de Herodes? El misterio de la encarnación y el poder de la fe se desarrollaban en una danza divina entre la luz y las sombras, y el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios se acercaba rápidamente. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el vasto cielo nocturno, un aire de expectativa se cernía sobre Belén. En la lejanía, el murmullo de pastores alcanzó los oídos de María y José, quienes se disponían a dar la bienvenida a la llegada de su hijo. Con cada contracción, el tiempo parecía detenerse, y el peso de la promesa divina se hacía más palpable. El clamor de los pastores reverberaba en los corazones de aquellos que conocían la magnitud del milagro que estaba por ocurrir. José, susurró María, su voz temblorosa, ¿estás preparado? En su mirada se reflejaba el temor y la esperanza de una madre que sabía que el destino de la humanidad descansaba en sus brazos. Estoy contigo, le aseguró José, con una fe renovada que solo se puede encontrar en la poderosa intervención de Dios. Y así, en un humilde establo en Belén, en la noche más oscura, la luz del mundo estaba a punto de nacer. De repente, una brillante presentación celestial iluminó la noche. Una multitud de ángeles aparecieron con un mensaje de gloria. No temáis. He aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10-11. El aire vibró con alabanzas, y los ángeles proclamaron la gloria de Dios. Los pastores, llenos de asombro, decidieron ir a comprobar lo sucedido. ¿Podría ser cierto? ¿Un Salvador entre ellos? Con diligencia, se dirigieron hacia el establo con corazones latiendo de expectativa y fe. Mientras tanto, en la mesa del rey Herodes, la oscuridad se cernía aún más. Estos rumores sobre un rey recién nacido son inaceptables, clamó, su rostro un retrato de furia y temor. ¿Dónde nace este niño? Debo eliminar esta amenaza. Herodes, quien una vez había sido un rey temido, se volvió presa de su propia inseguridad y rabia. Los sabios de Oriente seguirán la estrella que lo guía, aseguró uno de sus consejeros. Ellos saben de la llegada del rey. Con un plan en mente, Herodes envió a los sabios a Belén, ocultando sus verdaderas intenciones bajo un manto de cortesía. Cuando halléis al infante, hacédmelo saber, para que yo también le adore, dijo, su voz suave, pero su mirada inyectada de rabia. De esa forma, la oscuridad se acercaba como una tormenta, amenazando a la luz que había venido al mundo. En el establo, los pastores, rebosantes de alegría, encontraron a María y a José, quienes meditaban sobre el significado de su llamamiento. Cuando vieron al niño en la cuna, su asombro se transformó en adoración, y sus corazones se llenaron de alabanza. Alabado sea el Señor. Hoy se ha cumplido lo prometido, y el mundo jamás será el mismo, exclamaron, arrodillándose en reverencia. Mientras tanto, la estrella en el cielo resplandecía, guiando a los sabios de Oriente hacia el mismo destino. La providencia divina se tejía a través de los corazones de los hombres, mientras todos, desde el más humilde de los pastores hasta los más sabios, se unían en la búsqueda de la verdad. Pero el enemigo, Herodes, acechaba, y el conflicto se intensificaba. ¿Qué decisiones debían tomar María y José? La paz del momento contrasta con el plan maligno que se teje en la sombra. El niño, portador de esperanza, también atrae la furia del rey que se aferra a su poder. En el hogar de los pastores, una pregunta comenzaba a surgir: ¿estamos preparados para defender esta luz ante la oscuridad? En su corazón, María sentía el peso del futuro, mientras el eco de las promesas de Dios resonaba en su mente. La historia de redención comenzaba a desplegarse, apenas en sus inicios. Así, mientras las estrellas brillaban intensamente, la luz del mundo nacía en la fragilidad de un pesebre, y el poder de Dios estaba a punto de manifestarse de una manera que ni ellos podían fathom. El plan soberano de Dios se desarrollaba en capas de misterio y maravilla, a medida que el tiempo se acercaba para revelar su gloria de formas que solo él podía imaginar.
¿Cómo responderían María y José al llamado de nuevo en medio de la adversidad? El camino de su fe apenas comenzaba. Mientras la oscuridad envolvía Belén, el niño Jesús, el Salvador, yacía en el pesebre, mientras la estrella brillante iluminaba su entrada al mundo. Los pastores se retiraban, desbordantes de alegría, llevando consigo la noticia del nacimiento, pero en sus corazones quedaban preguntas sobre el futuro. En la distancia, las sombras se movían, y el peso del temor se cernía sobre la tierra. En un rincón solitario del establo, María observaba a su hijo. Todo parecía un sueño, pero la dimensión de la realidad la oprimía. ¿Qué rumbo tomará nuestra vida, oh Señor?, murmulló en un susurro lleno de anhelos y temores. Sabía que había sido elegida para un propósito más grande, y su espíritu se debatía entre la adoración y la inquietud. De repente, un suave resplandor entró en el establo. Era el arcángel Gabriel, un mensajero del Altísimo. Su presencia iluminó el espacio con una luz tranquila, y el aire se llenó de un poder palpable. María, su voz resonó con claridad, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Tu hijo será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 30-33, María, con el corazón palpitante, se arrodilló, hipnotizada por la grandeza del momento. ¿Cómo podrá ser esto?, preguntó, buscando entender la vasta inmensidad del destino que la esperaba. Gabriel, con ternura, respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. La escena se llenó de asombro y reverencia, y ella sintió que su vida se transformaba ante sus ojos. En ese instante, un eco en el corazón de María resonó como la llamada de la historia entera. La profecía de Isaías cobró vida. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. La revelación del plan eterno resonó en su ser, y una paz que sobrepasaba todo entendimiento comenzó a llenar la estancia. Al mismo tiempo, en el palacio de Herodes, la furia del rey se encendía. No podía soportar la idea de un rey rival. Este niño debe ser exterminado, gritó, incapaz de ver el milagro que se desplegaba. Llamó a los sabios y les preguntó, con voz entrecortada, cuando apareció la estrella. Necesito saber todo sobre su llegada. Mientras los sabios le contaban sobre la estrella y los mensajes celestiales, un plan maligno se gestaba en su mente, uno que abriría más la brecha entre el cielo y la tierra. A lo lejos, los sabios, guiados por la misma luz, se acercaban al establo. Su travesía estaba marcada por la fe, un viaje que había comenzado con una simple estrella, pero cuyo final prometía una revelación celestial. Sus corazones ardían de emoción ante la perspectiva de ver al rey. Podría ser que el destino de la humanidad estuviera en sus manos. En el establo, María contempló el rostro de su hijo durmiendo, su expresión serena contrastando con el caos que se avecinaba. Estamos listos para enfrentar lo que vendrá, pensó, sintiendo la fragilidad del momento. La luz del mundo, aunque envuelta en pañales, ya era un faro para todos aquellos que buscaban esperanza. Fue allí, en la quietud de la noche, donde el futuro comenzó a desenredarse. Mientras las estrellas titilaban en el cielo, el propósito divino se tejía a su alrededor. A través de la historia de este niño, la batalla entre la luz y la oscuridad se había declarado. Así, el arcángel, con su mensaje eterno, dejó a María llena de un renovado sentido de propósito y desafío. No temas, porque Dios está contigo, resonó en su ser. El viaje había comenzado, y el plan divino se acercaba a su cumplimiento. Pero la pregunta pendía en el aire: ¿cómo reaccionaría el mundo ante la luz que había llegado? Y mientras el eco de la revelación de Gabriel se desvanecía, el cielo se llenaba de un nuevo misterio. La humanidad estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su existencia. ¿Qué pruebas tendría que soportar este niño, el Hijo de Dios? La historia aún no había revelado su final. Mientras María meditaba en la serenidad del establo, la luz de la estrella brillaba intensamente en el cielo, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad reinante. Los ecos de la adoración de los pastores aún resonaban en su corazón, y su mente estaba llena de visiones de lo que significaría ser la madre del Hijo de Dios. Sin embargo, las palabras de Gabriel seguían repicando en su ser: no temas. Todo esto estaba a punto de desencadenar un tumulto que cambiaría la historia. En la noche calma, el silencio fue interrumpido por el sonido de pasos en la paja. Un grupo de pastores se acercó nuevamente, su semblante lleno de asombro y reverencia. María, hemos visto al ángel del Señor, exclamaron.
Nos dijo que este niño traerá gran alegría a todo el pueblo, Lucas 2:10. Con lágrimas en los ojos, María escuchó sus palabras. El temor en su corazón comenzó a disiparse mientras comprendía que su hijo era parte de un plan mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Eres el cumplimiento de una promesa, dijo uno de los pastores con voz temblorosa, el Salvador ha nacido. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, su malicia se intensificaba. Junto a los sabios que habían llegado a su lado, trazó un plan oscuro. Envía a buscar al niño y asegúrate de que vuelva a mí, que para que yo también le adore, ordenó en voz baja, intensamente ansioso por deshacerse de la amenaza que percibía en el niño que había sido profetizado. Su corazón estaba lleno de miedo y ceguera, incapaz de ver que sus acciones solo servirían para cumplir aún más la profecía. En la oscuridad, los sabios también se preparaban. Ellos, sin saberlo, habían sido elegidos para ser heraldos de la dignidad de un rey y el cumplimiento de la profecía, y un profundo sentido de reverencia los envolvía. Lo encontraremos, dijeron entre ellos. No volveremos sin ofrecerle nuestros regalos, oro, incienso y mirra, Mateo 2:11. Así, la búsqueda comenzó. Regresando al establo, María se inclinó hacia su hijo, quien comenzaba a despertar. Su pequeña mano alcanzó un pequeño dedo de María, llenando su corazón de amor infinito y profundo dolor por lo que aún estaba por venir. Ella sabía que las profundidades de su sacrificio eran incomprensibles para el mundo, y lo que vendría era necesario para la redención de muchos. Y mientras el cielo se llenaba de ángeles que danzaban por la llegada del esperado Mesías, las fuerzas del mal se reunían contra la luz. Al mismo tiempo, los ecos de la profecía de Miqueas resonaron en su mente, y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. El destino de la nación y del mundo entero se había cruzado en esta noche sagrada. La calma de la noche se convirtió en un campo de batalla espiritual. La gloria de Dios brillaría a través del niño, y las fuerzas del mal buscarían apagar esa luz. ¿Hasta dónde llegarían aquellos que se oponían a este niño, el prometido Salvador? ¿Qué pruebas tendría que soportar él para cumplir con el plan de salvación? Así, el futuro pendía de un hilo sagrado, y el tiempo se aproximaba a un clímax inminente. María sabía que su hijo era el camino y la verdad, y su alma estaba llena de una mezcla de amor, temor y desesperada esperanza. La historia de la humanidad estaba a punto de ser transformada. Y, mientras el eco de la revelación seguía resonando, la pregunta quedaba en el aire: ¿cuál sería el siguiente acto del Creador en esta línea divina de trascendencia? La oscuridad se enfrentaba a la luz, y la salvación del mundo estaba intrínsecamente unida a los destinos de aquellos que caminaban en la fe y los que se aferraban a la sombra de la muerte. Dios estaba en movimiento, y su plan, aunque misterioso, sería revelado en su perfecto tiempo. En medio de la suave luz que bañaba el establo, María, contemplando la pureza de su hijo, recordaba las singulares palabras del ángel Gabriel. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. Cada vez que su mirada se posaba en el rostro del niño, una mezcla de reverencia y temor brotaba en su corazón, como si los cielos estuvieran susurrando secretos antiguos que aún no comprendía del todo. Mientras tanto, la inquietud en el palacio de Herodes crecía. Aquella noche, un cónclave lleno de sombras se arrastraba en las oscuras alcobas de su hogar. ¿Cómo es posible que un simple niño pueda convertirse en rey?, cuestionó uno de los sabios, su voz temblando de miedo y codicia. Herodes, con el ceño fruncido, respondía con furia contenida. Más que un rey, es una amenaza, y yo no permitiré que nadie desestabilice mi reino. En su corazón, la ira y el temor se entrelazaban, cegando su visión del propósito divino. En el establo, la noche siguió trayendo consigo ecos de adoración. Dos de los pastores, animados por la certeza de lo que habían presenciado, discutirían fervientemente. El Mesías ha llegado. La promesa que Dios nos hizo está cumplida, y debemos contar al mundo lo que hemos visto. Lucas 2:17. Su fe ardía como un fuego vivificante, y se dirigían de regreso a sus hogares, llevando consigo la esperanza que nadie podía arrebatarles. Mientras tanto, los sabios, impulsados por la estrella que los guiaría hasta el niño, se acercaban a Belén. Su viaje, largo y peligroso, estaba impregnado de la expectativa de encontrar un rey digno de sus presentes. Atravesando desiertos y valles, cada paso se sentía como una parte de un plan maestro. Estamos caminando hacia el cumplimiento de las profecías, susurraban entre sí, conscientes de que sus intenciones estaban entrelazadas con la soberanía de Dios, pero el alto cielo era testigo del conflicto inminente.
Ángeles, con alas brillantes, vigilaban desde su trono celestial, preparados para desplegar la gloria de Dios en la tierra. Era el momento adecuado para que se cumpliera lo que había sido anticipado, y la batalla entre el bien y el mal estaba a punto de intensificarse. Mientras tanto, María, pausando en su ternura, experimentó una visión que la llenó de asombro. Un susurro divino le llegó, una revelación entretejida con el futuro de su hijo: no solo será Salvador, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La profundidad de su sacrificio se manifestaba ante sus ojos, y con cada latido de su corazón, la misión del niño se revelaba más claramente. En el eco de la profecía que deseaba ser cumplida, María sintió que su destino y el de su hijo estaban íntimamente conectados. La oscuridad no se retiraría sin luchar, y el corazón de su niño sería el ancla de esperanza para millones. La luz se iba intensificando, y el enemigo fruncía el ceño aquella noche, mientras la estrella en el cielo empezaba a brillar con más fuerza. El plan de Dios se empezaba a desplazar. Desde el palacio de Herodes hasta los campos de Belén, la historia de la humanidad estaba diseñada para entrar en una nueva era, una era en la que la fe sería probada y las promesas cumplirían. Las revelaciones sobre la verdadera naturaleza de Jesús y su misión no eran solo palabras, estaban en el aire, llenas de expectativa. Pero el inminente antagonismo de la oscuridad contra la luz no podía ignorarse. La pregunta que llenaba el corazón de María se hizo eco en el silencio de la noche: ¿cómo responderá el pueblo de Dios ante la manifestación de su gloria en medio de la adversidad? Con un futuro incierto ante ellos, el teatro de la vida se preparaba para desplegar cada acto del plan sagrado. Las Escrituras estaban a punto de cobrar vida en una forma que jamás habrían imaginado. ¿Quiénes se alzarían frente a la promesa del Salvador y quiénes cederían ante la adversidad? El siguiente capítulo de esta historia producida por las manos del Creador estaba a punto de revelarse, y los ecos del cielo, preparados para retumbar, aguardaban por la voluntad de Dios. Y así, en la quietud del establo, el niño Jesús comenzó a llorar suavemente, un sonido que anunciaba el inicio de una nueva era. María, sintiendo el cálido aliento de su hijo, se acercó a él, su corazón rebosante de amor y gratitud. Este niño, pensó, es el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Cada latido de su pequeño pecho resonaba como un eco de la esperanza divina que se había enraizado en su alma. Mientras tanto, los pastores, guiados por la luz de la estrella, regresaron al campo, proclamando las maravillas que habían visto. El Salvador ha nacido. En la lejanía, Herodes, al recibir noticias de los sabios que habían llegado a Jerusalén, sentía crecer en su interior un odio y un celo desmedido. «Debo eliminar a esta amenaza», murmuró, acalorada la sangre que corría por sus venas. Llamó a los sabios de Oriente y les pidió que regresaran con noticias del niño, disfrazando su intención de adoración bajo las apariencias de la cordialidad. «Cuando lo halléis, decime para que yo también le adore». Mateo 2:8. Sin embargo, sus palabras eran como veneno, destilando la indignación de un rey que temía perder su trono. La estrella brillaba con fuerza, guiando a los sabios hacia el lugar donde el niño y su madre descansaban. Al llegar, se postraron ante el niño, presentando sus valiosos regalos: oro, incienso y mirra, cada uno simbolizando un aspecto del ministerio de Cristo. «Este niño es rey», dijeron, «santo y sacrificio». Expresaron su asombro y adoración, llenando la escena con un aire de reverencia que trascendía el tiempo. María, observando a aquellos hombres sabios, sintió el peso de la importancia de su misión. La visión del ángel se repitió en su mente, y entendió que su hijo no solo era una bendición personal, sino un regalo de salvación para el mundo entero. La luz del cielo se reflejaba en sus corazones. ¿Cómo podría una madre preparar a su hijo para lo que vendrá?, se preguntó, sintiendo el temor y la grandeza de la responsabilidad que le había sido entregada. En sus pensamientos, un mensaje brotaba: todo lo que ocurra será para la gloria de Dios. Confía, María. En ese cuadro de celebración, un ángel del Señor se presentó a José en sueños, revelándole la inminente amenaza que representaba Herodes. «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mora allí hasta que yo te diga». La voz fue clara, como el sonido de un trueno que rompe la oscuridad. José, despertando con la certeza de lo que debía hacer, rápidamente llamó a María y, con una decisión ferviente, los tres partieron de inmediato. La noche era oscura, pero el temor no los acompañaba. La fe ardía en sus corazones mientras dejaban atrás Belén, la tierra que había sido testigo del milagro. Cada paso que daban en dirección a Egipto era un paso hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Herodes, al darse cuenta de que los sabios no regresaban para informarle, se llenó de ira.
Aún serán más de 2 años desde que el niño ha nacido, ordenó cruelmente. Destruid a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. La sombra de la muerte se cernía sobre la tierra, pero María y José, aunque lejos del peligro inmediato, sentían el peso de la tragedia que había sido desatada mientras estaban en Egipto. El niño crecía, y con él, el propósito divino. La luz del Mesías se mantenía a salvo en la oscuridad, y cada día que pasaba era un día más cerca de la revelación final de su gloria. Finalmente, tras la muerte de Herodes, un ángel del Señor volvió a aparecerle a José en sueños: levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que intentaban quitarle la vida. La certeza de que el camino estaba despejado llenó de alivio los corazones de la familia. Regresaron a Nazaret, donde María, ahora más fuerte en su fe, se dedicaba a criar al niño bajo la guía divina. Jesús creció en estatura y en sabiduría, siendo al mismo tiempo el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Cada acto de su vida fue un reflejo del amor incondicional del Padre. Los años pasaron como un susurro, y la historia de redención que comenzó en aquel establo modesto se extendió por toda la tierra. María sabía, en lo profundo de su corazón, que su vida nunca sería la misma. Su hijo era el Rey prometido, el Salvador que iba a otorgar restauración y esperanza a un mundo quebrantado. El tiempo se cumplió, y el camino de Cristo hacia la cruz estaba escrito en los cielos. Por su llaga seremos curados. Isaías 53, 5, una verdad que resonaba en todas las generaciones. Y así, la historia de María, la madre del Creador, concluyó en un lienzo de fe, sacrificio y amor, dejando un legado que nunca será olvidado. Que su historia nos inspire a abrazar la luz en medio de la oscuridad, recordando que, en cada desafío, el propósito de Dios se manifiesta. Si esta historia profunda y transformadora ha resonado en tu corazón, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que tenemos preparadas para ti. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. También te invitamos a comentar tus reacciones y reflexiones sobre este final conmovedor. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Sé parte de esta misión.